Buenos días a todas bienvenidas. Bueno, todos los años nosotros terminamos la jornada del cuatrimestre con una jornada de la práctica preprofesional especializada, que realmente de alguna manera nuclea todo el recorrido que estuvimos teniendo durante el año en la materia PPS. Coordina Mariel, con quien trabajamos muy fuertemente en hacer de esa práctica profesional la adquisición de las mejores herramientas de trabajo para que ustedes lleven y poder implementarlas una vez están graduados. Nosotros decimos siempre que además del contenido de lo académico y de la cuestión que hace a los aprendizajes, también es importante que nuestro título nos sirva fundamentalmente para conseguir trabajo en nuestra profesión en un mundo, en un país tan convulsionado como este. Tenemos que poder trabajar de lo que estudiamos, de lo que deseamos, de lo que la educación puede guiar. La vocación es poner la voz al servicio, caso a nuestra tarea. Los psicólogos trabajamos con la voz, lo vendí con la palabra. Así que yo muy cortito, Ciencia Laura Turner, la decana de psicológica, estoy por sentado que me conocían, pero soy el director de la carrera de psicología del Centro del Porno. Cuando formamos las PPS con Mariel, trabajamos mucho en poder actualizar las instituciones que trabajaban con nosotros, y en plena pandemia tuvimos que hacer un montón de convenios como para poder dar respuesta a todos los estudiantes que estaban usando la PPS, y la verdad que nos pusimos al hombro de esa actividad y pudimos conveniar con muchas instituciones, no solamente de Ciudad de Buenos Aires y del AMBA, sino de otras provincias del país. Y eso nos permitió, y gracias a la tecnología y a la virtualidad, nos permitió que tanto los alumnos y los alumnos pudieran hacer prácticas preprofesionales bien regionales también, bien federales. Tuvimos convenios con varias provincias del país. Esto justamente permitió esa mirada local, transversal respecto de lo que está pasando también en otras comunidades, en otras localidades de nuestro país. Eso la verdad que fortaleció un montón las prácticas. Ellos son el equipo casi estable de nuestras prácticas profesionales con quien venimos trabajando un montón. Siempre digo, son nuestras socias estratégicas en la educación, son las que permiten abrir las puertas para que ustedes circulen por sus espacios. Siempre cuidamos que estos espacios sean espacios cuidados, seguros, gran contenido de las profesionales que hacen este acompañamiento a los aprendizajes. Y bueno, y hoy, por suerte, podemos tenerlas acá. En esta jornada que habla un poco del diagnóstico, quiero estar cortito acá, así ya arrancamos, pero con Mariel siempre pensamos cuál es el tema de la jornada, ¿no? Y un tema que nos convoque, que nos convoque a ustedes, que pueda ser pensado justamente para reflexionar sobre la práctica. Y los temas que se fueron dando en las distintas jornadas de prácticas preprofesionales tenían que ver con eso, ¿no? Con interrogantes que nos hacíamos respecto de determinadas cuestiones. En un año fue, bueno, la cuestión del género y la diversidad, y lo pudimos desarrollar con una muestra. Después trabajamos sobre los informes, porque veíamos que los estudiantes llegaban como al final de quinto año y no tenían bien definido cuándo un informe era para una pericia, cuándo para un aspecto clínico, cuándo para lo laboral, cuándo. Entonces pudimos trabajar también el tema de los informes. El año pasado hablábamos sobre el dinero, ¿no? Y sobre esta cuestión del honorario, ¿no? Y nuestra profesión, para los que somos muy antiguos de la profesión, muchos de nosotros y muchas de nosotros trabajamos muchas veces de manera ad honorem. Parece que lo ad honorem estaba como muy instalado en el imaginario de las y los psicólogos,
y nosotros por trabajar, sí, no importa, trabajamos, y nos cuestionamos también esa modalidad y el pago, ¿no? Y lo llamamos la retribución, y el año pasado trabajamos, los estudiantes trabajamos sobre la retribución, y este año nos convocó el tema del diagnóstico. ¿Cuándo diagnosticar? ¿Frente a qué diagnosticar? Si es algo que es lo mismo en la clínica privada de nuestro consultorio que en una institución, es lo mismo cuando nos lo pide una escuela acerca de un niño o una niña, tenemos nosotros que resguardar algo también de su derecho a la identidad y a la salud, cuándo es un informe con diagnóstico, cuándo es a partir de una pericia, a partir de una demanda, digo, me parece que empieza a tomar como distintos aspectos el tema del diagnóstico y ese interrogante es el que nos hizo justamente llevar adelante y poder invitar a nuestros especialistas para que nos cuenten desde las distintas áreas y de los distintos ámbitos sus propias miradas respecto a esto. Quiero también saludar al equipo que trabajó, que cursó el ámbito de investigación, docencia y gestión universitaria, que es este grupo de alumnas que llevaron adelante todo este armado, porque justamente ese ámbito que tiene la PPS lleva a que los propios estudiantes, en este caso las propias alumnas, armen desde la temática, la invitación a los profesionales disertantes, que manejen los tiempos, que definan el tema, que vean las preguntas. O sea, hay un enorme trabajo, estuve en el chat metido y viendo cómo fue circulando la información, un enorme trabajo de estas estudiantes para lograr hoy tener esta PPS y un acompañamiento increíble de Mariel, coordinadora, en todo este proceso, también ahí viendo y tratando de ir tutoriando un poco esta cuestión. Bueno, todo lo que tengo para decir, te paso a vos hasta dar el comienzo. Si Laura quieres plantear algo, cerra. Bárbaro. Bueno. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Todo el equipo académico del lugar. También para el trabajo. Felicitaciones al equipo. Bueno, vamos a ver cómo sale, pero han trabajado intensamente, participando en chat, y la verdad que la felicito al trabajo que han hecho todos. Bueno, por mi parte también agradecerles a ustedes, porque bueno, yo trabajo con ellas todo el tiempo, vamos mandando los programas, directo, así que agradecerles de parte de toda la colaboración, también la predisposición desde el primer momento cuando las contactaron. La contactaron ellas, mis alumnas, y después yo estoy trabajando con ellas, la verdad que eternamente agradecida por la invitación. Ya más o menos le contamos como una dinámica, ahora ustedes en la forma, va a ser una forma de debate, que también surgió del equipo de trabajo, esto no es un cuento por nosotros, sino fue sí coordinado. Alejandro estuvo, bueno, en la coordinación también de todo lo que tiene que ver con el armado de las preguntas y demás. Así que, bueno, vamos a empezar. Va a empezar Laura, que va a sacar las preguntas. Por favor, para... Buenos días a todos. En esta cuarta jornada de las prácticas profesionales supervisadas, nos presentamos como alumnas organizadoras de la jornada. Gabriela Cominú, como moderadora de preguntas a los disertantes, Mayra Mancilla y Sabrina Regia, como presentadoras de los disertantes, Eleonora Eche Torena, como coordinadora de preguntas del audio, quienes hablan, Laura Tártaro, y finalmente María Mínez Ruibal, que a continuación realizará la introducción al grupo. Buenos días a todos. Como estudiante de licenciatura en psicología y colaboradora en el armado con coordinación de la cuarta jornada de ahí va, arranco de nuevo. Como estudiante de la licenciatura en psicología, colaboradoras en el armado y coordinación de la cuarta jornada de la práctica profesional supervisada, nos interrogamos acerca de cuál es nuestra postura con respecto al diagnóstico y por qué es tan importante.
Según la Real Academia Española, la etiología de la palabra diagnóstico nos da ideas de valoración, evaluación y análisis, tarea inherente al profesional psicólogo o psicóloga. Gabriel Insúa, en su libro ¿Cómo pudo despertarse con esa herida?, comienza tomando como base las palabras de Albert Camus, quien dice: nombrar bien las cosas aleja la desgracia del mundo. Frase que nos hizo pensar en la dificultad que esto conlleva. La autora dice: no es tan sencillo nombrar bien, implica responsabilidad, ética, tratar de saber o asesorar a llenos qué sería nombrar bien. A partir de esto consideramos que toda la clave está en el nombrar. Para los y las profesionales de la psicología, la palabra es la herramienta por excelencia. Consideramos entonces que el diagnóstico es una construcción que requiere de un proceso que involucra al sujeto y al profesional, y nos permite ponerle un nombre a aquello que aún no lo tiene. Y es a partir de aquí que se pueden evaluar los pasos a seguir. Para abordar esta temática tan compleja, invitamos a 4 representantes de distintas instituciones donde realizamos estas prácticas, para que nos compartan, a partir de sus experiencias y sus saberes en el ejercicio profesional, sobre su hacer en las diferentes áreas de trabajo y nos cuenten qué lugar e importancia le otorgan al diagnóstico. Bueno, buenos días. Tengo el agrado de presentar a la licenciada Cecilia Lotero, miembro del staff profesional de la Institución de Psicología Argentino, coordinadora de área forense y de recursos humanos de INEPA. También nos acompaña hoy la licenciada Karina Barcello, diplomada en Psicología Forense, miembro de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, colaboradora en el área jurídica del Departamento de Práctica Pericial Psicológica y psicóloga clínica. Bueno, a mí me toca presentarles a la licenciada en Psicología UBA, Mirta Gato, fundadora del Centro Horus, jefa del Departamento de Psicología, coordinadora de grupos de patología alimentaria, docente en cursos y talleres del Departamento de Docencia e Investigación en el Centro Horus Marcos Paz, docente en el curso de posgrado de Psicología de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, ex integrante del equipo 1 técnico del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Marcos Paz. También está con nosotros la licenciada en Psicología UBA, Verónica Arias, supervisora institucional de la tercera, docente UBA Psicología, maestrando en psicoanálisis UBA, experiencia en atención, consultorio privado y servicio de salud mental, institución SENA. Buen día a todos, espero que estén bien. Por suerte tenemos un poquito de sol, que veníamos con la lluviecita ahí, con los pies atrás nuestro. Pero bueno, es un placer para mí presentarles la dinámica de la jornada de hoy. Como Mariel les dijo, es una debate, así que lo que yo voy a hacer es presentarle las preguntas a las disertantes y ellas van a ir contestando en el mismo orden que las fuimos presentando, ¿sí? Después al final les vamos a dar el espacio a ustedes, si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo mismo la gente que está en el chat, si quiere hacer alguna pregunta la va a poder escribir ahí, y las licenciadas van a tener que responder a esas preguntas. ¿Listas? ¿Están preparadísimas para esto? Les recuerdo que tienen 2 minutos cada uno para responder y me va a tocar el rol de cortemos. Vamos a cortar, no, obviamente no las voy a cortar, pero sí es importante que respetemos también los tiempos de la licencia. Bueno, a ver, la primera pregunta entonces dice, ¿cuál entiende que es el propósito del diagnóstico en psicología y qué importancia le asigna en el ámbito en el cual desarrolla su actividad? Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, para mí, dentro de la psicología es muy importante el diagnóstico, porque uno trabaja, mi mayor trabajo es... Hola, ahí me escucho mejor. Me siento como una locutora. Pero no. No, bueno, les decía que es importante el diagnóstico en psicología porque uno trabaja con seres humanos, yo trabajo mucho mayormente con niños y adultos, y es importante el diagnóstico para el trabajo con las personas, en definitiva uno trabaja con personas, entonces es importante el diagnóstico para ver el plan de trabajo.
específica realmente en el área laboral, sobre todo en el área que yo trabajo, que es en el área de selección. Yo tengo un trabajo con diagnóstico en pos de cómo se trata, los pasos a seguir o el camino a seguir. ¿Por qué? Porque en realidad es, uno cuando hace trabajo en selección, armamos un perfil del puesto, para determinados puestos que se tiene que crecer una empresa, y lo que evaluamos es administrar determinadas técnicas para ver si esa persona se adecua o no a ese puesto específico. Entonces, por ahí muchas veces podemos ver, no me gusta como decir patología o ciertas cosas que nos llaman la atención, pero de alguna manera cuando esa persona no vemos algo distinto o algo, no lo adecuamos al perfil que está buscando la empresa. De alguna manera descartamos a esa persona y nos enfocamos en los que realmente se adecúan al perfil que estamos buscando, ¿sí? Entonces, muchas veces vienen y nos preguntan, bueno, pero ¿qué diagnóstico tienen? Bueno, para eso específicamente, muchas veces les tenemos que explicar que para evaluar un diagnóstico tenemos que terminar de evaluar o administrar otras técnicas que son distintas a las que evaluamos o administramos cuando hacemos un perfil de puesto y tenemos que ingresar una persona en una empresa. Entonces, por ahí de este lado, no se trabaja tanto específicamente con diagnósticos para selección. De hacerlo rápido. Muy bien. Bueno, yo, para poder responder, primero les quería comentar que el ámbito en el que trabajamos es la psicología clínica forense, ¿no? Y esta rama de la psicología implica tener conocimientos sobre técnicas de evaluación, psicodiagnóstico, especialmente analizar el comportamiento humano, pero siempre dentro de contextos legales. Bueno, la psicología abarca... porque los que más conectados se van a escuchar. Bueno, la decía que abarca diversas áreas, como el ámbito criminalicio, los menores infractores, prisioneros, fuerzas judiciales, atención a las víctimas, y toda la problemática que tiene que ver con adicciones. La psicología forense, por otro lado, se centra especialmente en la aplicación de la psicología, pero para el ámbito de los tribunales. Y en este ámbito forense, la problemática de investigar siempre se encuadra dentro de los términos de la litis. Es un espacio en el cual siempre está articulado lo jurídico con lo psicológico. Y desde lo jurídico siempre hay que tener en cuenta que hay que arreglado por normas legales, por leyes, y en lo psicológico siempre vamos por la subjetividad, por lo que tiene que ver con nuestro trabajo dentro de lo jurídico forense consiste en entender y individualizar un hecho específico, la historia de una persona, si ese hecho le generó algún tipo de daño. Entonces, para nosotros siempre la importancia del diagnóstico en el ámbito jurídico radica en que este diagnóstico que le vamos a dar después va a estar plasmado en una sentencia judicial. Entonces, hay que tener en cuenta que el diagnóstico tiene que ser preciso, porque es una prueba, esa prueba tiene mucha importancia porque termina proporcionando una base científica que va a usar después un juez para dictar una sentencia. Entonces siempre, como decía Cecilia, estamos hablando de personas y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si estamos hablando de lo civil, dice en lo civil, estamos diciendo si una persona sufrió un daño. Pero si estamos hablando de lo penal, estamos hablando también de si una persona es imputable o no imputable, al fin y al cabo estamos jugando, o estamos poniendo en juego el destino de una persona. Por eso para nosotros es importante. Bueno, yo les cuento de qué institución formamos parte. Es un centro interdisciplinario. Así lo armamos, somos del tercer cordón del conurbano, entonces trabajamos con psiquiatría y con otras especialidades. Por ende, ni bien nosotros lo armamos, el centro se llama Centro de Evaluación y Tratamiento en Psicología y Psiquiatría, con lo cual la evaluación ya formó parte de nuestro inicio como institución. Y además es muy importante para nosotros el tema de poder, digamos, porque nosotros trabajamos en diferentes lugares y queríamos tener un espacio para poder trabajar. Aquellos pacientes que requerían un tratamiento interdisciplinario, poder tener un espacio en común, digamos, poder facilitar el intercambio, discutir los diagnósticos,
planificar las intervenciones, que era difícil con otros psiquiatras. Entonces, bueno, armamos ese espacio. En un principio mucho resultado a la gente, o mucho no les interesaba, hasta que fue con el tiempo aprendiendo esta idea de poder trabajar en un mismo lugar aquellas problemáticas complejas que requerían de un abordaje interdisciplinario. Entonces, para nosotros el diagnóstico es una conceptualización de la problemática, es saber dónde estamos parados y ahí poder definir qué tipo de intervención, de tratamiento le vamos a sugerir. No siempre diagnosticamos psicopatología. A veces podemos diagnosticar alguna problemática vincular, un problema intrapsíquico, y a veces diagnosticamos trastorno. Nosotros la idea del diagnóstico la tenemos desde el primer momento, con lo cual en las entrevistas, ni bien viene el paciente, se nos juega, y ya lo tenemos como incorporado, la idea de diagnosticar. ¿Qué es lo que estamos, digamos, dónde estamos parados? ¿De qué se trata esta problemática? Para eso nosotros tenemos al paciente que viene y nos viene a plantear por qué viene con su dolor, con su problema, lo escuchamos, tratamos de que amplíe lo que está diciendo, y después vamos, si detectamos alguna cosa, vamos a nuestra participación activa como profesionales a los fines de esclarecer algunas cuestiones, para poder arribar a poder posicionarnos frente a esta persona y qué le vamos a sugerir, digamos. ¿Cuáles van a ser las sugerencias de tratamiento? ¿Qué intervenciones vamos a tener? Porque a nosotros nos pasa que puede venir un paciente con alguna problemática vincular X, pero también nos puede venir un paciente que está con pensamiento suicida. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, acá va otra intervención. Digo, ¿cómo intervenimos en ese caso? Y además tenemos la idea de que el diagnóstico nosotros lo vamos construyendo, porque el paciente no viene con el cartelito, por ejemplo, nosotros que vemos más psicopatología, ¿no? Con esta característica de ser psiquiatra y demás. No viene con el cartelito me quiero matar, por ejemplo. No viene con el cartel tengo patología alimentaria, no tengo con el cartel tengo un trastorno de ansiedad, tengo fobia social. Es algo que nosotros vamos construyendo a lo largo de las entrevistas. Entonces, para nosotros es muy importante a la hora de poder definir cómo vamos a continuar. A veces podemos armar un diagnóstico por ahí en la primera entrevista, ya tenemos el panorama claro, y a veces nos va a llevar, y eso lo hablamos con el paciente, digamos, bueno, vamos a seguir interrogando, porque bueno, esto lo vamos charlando con el paciente, sobre que vamos a seguir indagando sobre algunas cuestiones que nos quedan sin entender. Pero para nosotros el diagnóstico nos marca no solo qué vamos a hacer, nosotros charlamos mucho sobre qué intervenciones vamos a tener, vemos qué pronóstico, digamos, anticipamos cómo va a evolucionar y qué pronóstico va a tener. Eso nos parece importante porque hay algunas evoluciones más favorables y otras evoluciones que ya las vemos como más complejas, y ahí tenemos que intervenir de otra manera. También, de acuerdo a los casos, corresponde, entendemos, hacer participar a la familia e informarles sobre una situación de riesgo. Licenciada, disculpe. Se me fue. Muy bien. Bueno, buenos días. Creo que hay algo en que se coincide, que es la importancia del diagnóstico, ¿no? A la hora de llevar adelante cualquier intervención. De hecho, algo que se dice como cuál es, ¿no? ¿Por qué es tan importante el diagnóstico? No estoy representando a la institución La Tercera, que es una institución de psicoanálisis, de asistencia e investigación. En psicoanálisis, el diagnóstico orienta la cura y determina los tratamientos posibles. De hecho, como teoría, como conclusión, surge, ¿no? Freud empieza a construir su teoría a partir de realizar diagnósticos diferenciales entre patologías orgánicas y patologías histéricas, y toda la constitución está basada en diferenciar aquellas patologías que tienen como base un mecanismo psíquico de aquellas patologías que tienen como base otro tipo de conducto o una cuestión orgánica.
Entonces el diagnóstico es esencial a la hora de llevar adelante, digamos, las ventajas o algo de la importancia, tiene que ver con la posibilidad de determinar, por ejemplo, si es una neurosis o una psicosis y a partir de ahí el tratamiento, pero también otro tipo de diagnóstico diferencial. Después otra cuestión que pensé, que me parecía relacionada a la práctica profesional del psicólogo, nosotros tuvimos 2 leyes que marcan nuestra profesión, por lo menos la ley 26657, que es la ley de salud mental del 2010-2013, que lo que dice es algo como de que establece que la determinación de que una persona que padece una enfermedad mental se debe hacer de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas y de manera interdisciplinaria. La ley tiene como base los derechos de las personas que tienen padecimiento mental, de ser asistidos en cualquier hospital, de que se tiene un eje de derechos humanos, porque lo que sucedía con las personas que tenían trastornos mentales es que quedaban psiquiatrizadas eternamente en las instituciones, se ejercían una cantidad de abusos. Entonces, establece que la determinación de que una persona, la determinación es realidad un diagnóstico. Entonces, es fundamental realizar un buen diagnóstico, porque en función de eso, a veces se juega el destino de la vida de una persona. Y después tenemos la ley 448 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se sancionó en el 2010, que dice que en su artículo 10, que los equipos interdisciplinarios de salud mental tendrán una conformación básica compuesta por médico, psiquiatra, psicólogo y trabajador social, lo cual también ahí tenemos un rol fundamental a la hora de conformar esos equipos. Entonces creo que, bueno, por lo menos traigo 2 dimensiones en relación al diagnóstico, una que tiene que ver con orientar la cura, dirigir un tratamiento y poder, a partir de ahí, ¿no?, ver con quién estamos hablando, para dónde vamos a ir. Y por otro lado, nos enmarca la ley, ¿no?, ocupando un lugar muy importante, porque el diagnóstico muchas veces tiene. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de contar con un diagnóstico previo para el abordaje en el ámbito de su ejercicio profesional? A ver, en el ámbito laboral muchas veces uno no recibe una persona y sabe, bueno, tengo un cartelito acá, yo soy psicótico, tengo cierta determinada problemática, salvo que en el transcurso de la profesión uno descubra o identifique algunos elementos que nos puedan llevar a determinar que esa persona tenga alguna problemática o algún diagnóstico específico. Entonces, muchas veces puede ser, esto parece suena feo, pero por ahí puede ser como determinante si esa persona o ese candidato puede ingresar o puede adecuarse al perfil que nosotros estamos buscando en la empresa. Salvo que sea, nosotros muchas veces, dentro de lo que es de nuestro trabajo, en el área laboral, puede ser que sea alguien para ingresar a una empresa, o por ahí puede ser que la empresa internamente quiera hacer algún ascenso o determinar que una persona crezca dentro de la empresa y nos pidan que hagamos alguna evaluación específica, que también vamos a tener la misma mirada, administrar las técnicas específicas para ver si se adecua a ese puesto específico, pero podemos determinar, bueno, a ver, si tiene determinado patología o está transitando alguna problemática específica, que no puede, por ahí puede no ser un trastorno límite de personalidad, sino que por ahí está transitando algún duelo o está transitando alguna problemática específica, que no vamos a hacer un diagnóstico específico, pero nos va a dar el marco para ver si esa persona en ese momento tiene los recursos para ajustarse o adecuarse al puesto específico. Entonces, desde ese lado, el diagnóstico podría ayudar en ese ámbito, o en el ámbito de, bueno, a ver, ¿se adecua o no se adecua? ¿Tiene las herramientas? Necesitamos desde la empresa, si se hace una búsqueda interna, darle algunas herramientas a esa persona para que, o sugerirle tratamiento que sea externo a la empresa, o el apoyo específico, si es que trabaja con equipo,
para poder adecuarse bien al equipo de trabajo y que pueda, que no haya líos o no haya problemáticas o peleas dentro de un equipo específico. Entonces, para eso, por ahí nos podría permitir saber el diagnóstico previo en este ámbito. Bueno, en nuestro área siempre hay una doble mirada. Hay quienes dicen que no está bueno, a veces tener un diagnóstico previo, y bueno, obviamente desde nuestra posición sí, creemos que está bueno tener un diagnóstico previo. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista procesal, el diagnóstico previo lo que hace es permite conocer el estado mental de esta persona. A veces hay personas que ya vienen con un diagnóstico armado, y eso lo que ayuda es a pensar cómo uno va a seguir el proceso, o sea, qué batería va a utilizar, si es necesario algún tipo de recursos, incluso si tiene algún tipo de dolencia física, no puede realizar determinado tipo de test, ¿no? Bueno, entonces, pensando en esto, siempre nosotros consideramos que es mejor leer el expediente antes de empezar una pericia, tener toda la información necesaria. Todo eso va a hacer que la tarea sea mucho más sencilla, y en realidad lo que ayuda es a acelerar lo que serían los tiempos procesales, porque a veces uno, si no tiene la información suficiente, está perdiendo tiempo, obviamente haciendo perder tiempo a la justicia. Yo les traía, por ejemplo, el ejemplo de que a veces los hospitales públicos o los lugares de internación entregan estudios ya previos, y eso lo que ayuda es justamente lo que les decía, a armar una batería de acuerdo a ese diagnóstico. Y bueno, en algún momento preguntaron si hay alguna desventaja, y nosotros consideramos que desventaja no hay. Un diagnóstico previo siempre es un... Bueno, yo acá, en coincidencia, mi colega, bueno, creo que contar con diagnósticos previos, y además nosotros dentro de, cuando hacemos la evaluación, pedimos antecedentes, desde médicos hasta antecedentes de tratamiento. Estos antecedentes no quiere decir que nosotros después coincidamos con el diagnóstico, pero nosotros solemos trabajar con pacientes complejos. Entonces, si viene con algún diagnóstico, a nosotros ya nos orienta, o viene con alguna derivación, ya nos orienta por dónde tenemos que ir buscando, o si estamos ante una situación más compleja que otra. Eso nos orienta. Pero nosotros vamos a buscar nuestra propia evaluación diagnóstica, a confiar, digamos, nosotros confiamos en nuestra apreciación. Vamos y, bueno, a veces coincidimos con apreciaciones con las que ya vienen, y otras no, hacemos otra evaluación. En provincia, ¿qué nos pasa? Nosotros solemos recibir pacientes externados vienen de intervenciones, que les solicitan que tienen que tener un psicólogo y psiquiatra de referencia, y vienen mucho cuando la patología es compleja y florida, vienen todos con el diagnóstico de border. Bueno, ahí nosotros ya nos plantamos con que, bueno, vamos a ver qué hay acá. Sí sabemos que es complejo, que si hubo internación, probablemente quizás hubo ideación suicida, autoagresión, algún cuadro complejo, pero nosotros nos tomamos el tiempo de hacer nuestra propia apreciación diagnóstica. Y yo se lo recomiendo a todos. Confíen en lo que les pasa en el consultorio, desde cómo lo llamen, desde lo transferencial, desde el vínculo terapéutico, desde sus conocimientos. Confíen en eso, en sus saberes, y armen su propia apreciación diagnóstica de la situación. Pero siempre, todo lo que viene, todo lo que sea antecedente, siempre les va a aportar información que va a enriquecer el diagnóstico al cual ustedes puedan arribar. O la conceptualización del problema al cual ustedes lleguen, que les va a servir a ustedes para, bueno, seguir avanzando y tomar decisiones. Bueno, en psicoanálisis, un diagnóstico previo de por sí no sería algo ventajoso, en el sentido de que se plantea el diagnóstico de transferencia, con lo cual lo que viene de antes, de algún modo, sería una información que aportaría a poder pensar cuestiones, pero no para pensar el diagnóstico de ese paciente que tenemos
frente, ¿no? Digo, es parte de la historia y si otros diagnósticos se pueden escuchar, no es desventajoso. Lo único que puede ser desventajoso del diagnóstico es el uso. El diagnóstico nunca es una desventaja, sino qué hacemos con el diagnóstico. Nosotros, en vez de escuchar a este paciente y que ya viene, que tuvo otros tratamientos, por cierto, viene con un diagnóstico, o porque googleó, viene con un diagnóstico, de cualquier manera, si nosotros tomamos eso y no escuchamos la singularidad de esa persona, ¿no? la singularidad de ese padecimiento, de qué se trata en relación a esa historia, por esos otros que les tocó, no podemos pensar más allá de eso que viene nombrado como etiqueta. En ese sentido es una desventaja, pero es una desventaja el uso del diagnóstico, el mal uso del diagnóstico, si lo que hace es ocultar la posibilidad de escuchar esa singularidad, nos conforma un saber que anticipa lo que tenemos enfrente. Entonces, en vez de escuchar de qué se trata esa neurosis obsesiva, nos quedamos con es un obsesivo y todo lo leemos en ese, no trabajamos. ¿Qué está padeciendo ese sujeto? Cuenta de ese ritual. ¿No? Digamos, bueno, es un ritual obsesivo. Entonces, desventajas no tiene el uso, eso depende de lo que cada uno haga. Coincido en el punto de he leído así como artículos, sobre todo cuando se trabaja en instituciones, con hospitalizaciones, que es muy importante el diagnóstico que se haya hecho anteriormente, que la historia clínica forma parte del diagnóstico. Y que un profesional se encuentre con un paciente que quizás ya viene un montón de internaciones o de intervenciones y que no haya una historia clínica que le permita poder pensar algo de esto, obviamente es una ventaja, con lo cual no es que se desestima lo que viene de antes, sino se toma como parte de la historia y es importante contar con eso. Bueno, vamos a la tercera pregunta, que es, ¿cuál es el rol que ejerce el psicólogo en su quehacer profesional en relación con el diagnóstico? A ver, parezco como en el laboral no trabajamos con el diagnóstico, yo soy como la desertora de los diagnósticos. Pero bueno, a ver, en nuestro rol muchas veces podemos, como decía yo antes, y tomando en referencia a lo que decía antes, podemos vislumbrar alguna, cuando administramos, porque cuando nosotros trabajamos con lo laboral, administramos, según el puesto, de una determinada batería de técnicas. Y por ahí, algunas de estas técnicas también las usamos cuando uno hace un diagnóstico X, cuando tenemos que hacer un diagnóstico sobre alguna patología específica. Entonces podemos vislumbrar algunas herramientas, algunas cuestiones de personalidad de esa persona que nos pueden decir que puede tener alguna patología, un diagnóstico específico. No quiero trabajar de patología porque me va a decir, encima que dice toda Entonces, no, en realidad podemos vislumbrar algunas características de personalidad que puedan decir, bueno, esta persona podría estar transitando cierto, y podemos tener alguna idea de que podríamos decir, si nosotros, yo trabajo mucho con la clínica y mucho trabajo con pacientes, y el paciente uno le da como una mirada de, bueno, a ver, que la persona que tenemos adelante podría estar transitando cierto, tendría que tener cierto diagnóstico. Pero de alguna manera, ante esta situación, y como nosotros trabajamos específicamente dentro de ver si esa persona que nosotros estamos entrevistando se adecua o no al perfil de la empresa o del puesto, si nosotros vemos algunos datos o algunos elementos que por ahí se pueden desviar o tener algún tipo de diagnóstico que nosotros o personalidad que no se adecua a ese puesto, por ahí lo descartamos. O por ahí nos enfocamos en algunos otros perfiles más específicos que se pueden adecuar a la empresa. Entonces, salvo específicamente, no en selección propiamente dicha, sino que por ahí me ha pasado en determinadas empresas donde me han dicho, bueno, yo tengo esta persona que está trabajando con gente, que está trabajando con gente a cargo, que está teniendo alguna dificultades con su equipo de trabajo, o ciertas dificultades en el vínculo, o ciertas dificultades para...
y nosotros queremos que nosotros le administres una batería de técnicas específicas para ver qué es lo que está pasando. De alguna manera, como un diagnóstico situacional de esa persona específica, ahí hacemos este tipo de evaluaciones. No hacemos una devolución a la persona, sino que ese informe es para la empresa específicamente, pero no en lo que es selección específicamente, soy la desertora, no tenemos mucho en cuenta el diagnóstico específico, ¿sí? Porque en realidad trabajamos por perfiles y muchas veces pasa que las personas por ahí se quedan con el contacto de uno, sea mail o sea celulares, y entonces cuando por ahí no siguen con la evaluación, no siguen con el proceso de selección, nos escriben o nos llaman y dicen, bueno, pero ¿qué? ¿Tengo algo raro que no me entro a la empresa? Y por ahí no es algo raro, sino que es, la empresa busca un perfil determinado y esa persona con las características que por ahí tiene que ser o está sobrevaluada, no se adecua a lo que la empresa está pidiendo. Entonces no tiene que ver con que hay algo específicamente de su personalidad que esté mal, sino que no se adecua. Nosotros usamos perfil del puesto y personalidad si se adecua o no. Por ahí no hay nada raro, sino que tiene que ver con lo que está buscando especificar entre la empresa, y por ahí está sobrevaluada, y esta persona nosotros le quisiéramos ingresar, se va a aburrir, a los 2 meses se va a ir, y entonces es todo un proceso de vuelta, que a veces se hace engorroso en ese sentido, pero no entra en juego de alguna forma el diagnóstico específicamente. La desertora. Bueno, en el ámbito laboral, en realidad, no hay diagnóstico, para nosotros sí, y en el forense más cerrado todavía, porque como decía, es un momento específico, un hecho específico, y las consecuencias de ese hecho específico. O sea, el rol del psicólogo en forense es el experto que le dice al juez cómo está esa persona en ese momento, o sea, tiene que dar una evaluación objetiva. Siempre pensando que esa evaluación va a tener una valoración, por eso el diagnóstico que damos nunca puede dudarse, tiene que ser taxativo, tiene que ser justo, porque en realidad lo que estamos haciendo es ponerle un porcentaje al daño que ha sufrido una persona. Ese porcentaje que nosotros le vamos a poner, en general, no puede, primero no tiene que tener duda, y segundo, siempre va a estar reglado por un baremo o por un promedio estandarizado, ¿no? O sea, al principio con lo mismo, no se puede decir yo pienso, hay que decir el diagnóstico es esto. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a dar cuánto va a durar un tratamiento. Vamos a decir que un tratamiento para una persona va a durar determinada cantidad de tiempo, tantas veces por semana. No sabemos qué va a ser. Sabemos que en realidad no podemos decir eso. Pero esa es la manera en la que un juez va a tener que dar valoración, o darle valor, económico incluso, o de tiempo, si fuera un hecho penal. Entonces, somos muy Bueno, para nosotros el diagnóstico forma parte de un proceso. Nosotros, esto que decía antes, que nos va a dar una evolución, un pronóstico, que nos va a ayudar a tomar definiciones, o decisiones sobre el tratamiento más adecuado. A veces tenemos que tomar decisiones ahí en el momento, como si hay un paciente de riesgo. Pero después viene el tratamiento. Y en el tratamiento está el paciente con su historia, con lo que le pasa en el día a día. Esto también lleva, en este devenir del tiempo y del transcurso del tratamiento, a que el diagnóstico a veces se modifica. O que el paciente que ingresa con un trastorno, como hablábamos hoy, ingresa con un diagnóstico de depresión y hace psicología y psiquiatría para la depresión, en un momento cede el tratamiento de depresión y continúa con tratamiento psicoterapéutico. Entonces ahí hay una modificación porque el paciente ya cede ese cuadro depresivo y continúa haciendo una terapia como cualquier otro paciente. Entonces el diagnóstico nos orienta, nos guía, pero también hay algo que es lo que va pasando en el transcurso del tratamiento que nosotros no lo podemos obviar. A veces hay pacientes que se nos complican, venían de una manera y hay eventos
inesperados que cambian totalmente la perspectiva con la cual veníamos. Entonces, en esto tenemos que ser flexibles, ¿no? Subimos a esa dinámica que va a tener el diagnóstico. Que pasan estas cosas, que las personas, también esto de la individualidad, ¿no? Cuando uno pone un diagnóstico no se dice depresión, pero hay un depresivo con una manera, un depresivo colaborador, un depresivo transgresor, hay alguien que manipula su estado anímico para obtener beneficios, está aquel que es súper colaborador. Entonces también está dentro del diagnóstico la singularidad de cada paciente. Y eso también es motivo que nosotros, bueno, nos sentemos a charlar los especialistas en diferentes áreas a ver cómo también abordamos el tratamiento de cada paciente. Especialmente, digo, los que están en trabajo interdisciplinario. Después están aquellos que no, que bueno, que son de psiquiatría, son de psicología, que ahí es diferente. Pero los pacientes que son de abordaje interdisciplinario, bueno, sí. A menudo nos reunimos para hablar de estas cosas y de la evolución, cómo va evolucionando el paciente desde que ingresa a la institución. Bueno, el rol que ejerce el psicólogo en relación al diagnóstico es hacer el diagnóstico, básicamente. Llevar adelante la tarea, ¿no? Sí, es una pregunta que no, porque dejé para el lugar de cuando preguntan sobre nombrar el padecimiento y estigmatizar. En esa pregunta dejé un poco para situar, aprovechar ahí lo que es el diagnóstico del psicoanálisis, ante la palabra estigma. Y entonces acá me queda como bueno, yo creo que es esto, que el rol es diagnosticar, es llevar adelante esa tarea, es una responsabilidad, digamos. El psicoanálisis, bueno, como le dije, se construye de hacer diagnóstico diferencial. Lacan también, los primadores del psicoanálisis, habla de la importancia en las entrevistas preliminares del diagnóstico diferencial, tanto para diferenciar neurosis de psicosis, porque los tratamientos son muy distintos, porque el lugar del analista es diferente. Creo que comparto casi todo lo dicho. Lo único que diferenciaría el psicoanálisis es que el psicoanálisis no se pasa de estructura a estructura, ¿no? Hay algo del diagnóstico que no es inamovible, pero el psicoanálisis plantea que las estructuras son tales: psicosis, neurosis, perversión. Dentro de estas estructuras hay diferencias, ¿no? Está la histeria, la neurosis obsesiva y las fobias en la neurosis. En la psicosis tenemos paranoia, parafrenia, la psicosis. Los tratamientos en cada uno y la posición del analista es diferente, con lo cual es importante establecer ese diagnóstico, porque de ahí, ahora el diagnóstico se hace en transferencia, por eso después un poco voy a situar características en otra pregunta, para no repetir las características del diagnóstico en psicoanálisis, pero el rol es realizar el diagnóstico y es en transferencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es la puesta de la relación con el analista, ¿no? Se diagnostica en ese trabajo y en la manera que tiene cada paciente de responder a las intervenciones, y desde ahí se pierde. El rol es realizarlo, básicamente. Bueno, la próxima pregunta es, esta está buenísima. ¿Qué competencias y habilidades debe adquirir el profesional de la psicología para poder elaborar un diagnóstico en el área profesional de su incumbencia? Acá todos los alumnos esperamos ansiosos esta respuesta. Mucha presión. En realidad, a ver, en el ámbito laboral es importante formarse en lo que es técnica. Y técnicas hoy, creo que a lo largo de la historia fueron como actualizándose, ingresándose más técnicas específicas, y no centrarse y no cerrarse a que son 2 técnicas o 3, y son específicas esas para todos los puestos y para todos los ámbitos. Porque muchas veces, bueno, hay distintas opciones de empresas y demás. Están las empresas IT, que es otro ámbito, como otro extraterrestre, ¿no?
No, pero ya otro ámbito particular, que son técnicas particulares para el ámbito IT, que sí uno se tiene que formar en administrar y formarse en estas técnicas también, y también formarse en técnicas específicamente para cada punto, ¿sí? Y ir actualizándose constantemente. Eso sirve y es muy importante, y también es muy importante también en el ámbito clínico también, porque muchas veces, más allá de que nosotros administremos técnicas, y las técnicas hay técnicas que son, bueno, psicométricas y perceptivas, que por ahí nos den un valor, un número específico, la clínica y el ejercicio profesional de entrevistar nos hacen a tener como formación de ver el ojo clínico, porque son personas a las cuales estamos administrando técnicas, pero también tenemos que tener, bueno, a ver, ¿qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hoy post pandemia, que muchas entrevistas uno las quedaron ancladas en hacerlo virtualmente, que sirve un montón, pero a mí siempre en el ámbito del desarrollo, cuando uno hace una evaluación para una empresa, siempre me gusta, aunque sea 1 o 2 entrevistas presenciales, porque ese costo clínico que uno tiene con la persona que está delante, qué es lo que nos está transmitiendo, cómo dice, el lenguaje no verbal, el tono de voz, la mirada, que a veces la mirada, cuando la cámara está mirando, se me mira los ojos o no me mira, cómo transmiten lo que está transmitiendo, es importantísimo. Yo hace muchos años hice el lenguaje de señas para hablar con personas sordas, y es como la importancia ahí, más adquirir muchas cosas, mucha información, es la importancia del lenguaje no verbal. Entonces, más allá de que nosotros nos formemos, es importante la formación en técnicas, es importante el ojo clínico, el ver a la persona, que vamos allá de mirar, es verla, qué personas tenemos adelante. Y eso nos va a dar como un perfil mucho más rico de que cualquier otra situación. El ojo clínico, las entrevistas, el ver a la persona y el formarse continuamente para poder actualizarse, esa es la palabra que sería, actualizarse en nuevas técnicas que vayan saliendo. Pero lo importante es aplicar las técnicas adecuadas para cada punto específico que están solicitando. Bueno, desde lo forense, en realidad, lo más importante es siempre el tema de las técnicas, ¿no? Las entrevistas, las técnicas psicométricas, las proyectivas, pero aparte hay que tener en cuenta siempre la parte clínica, porque estamos ante personas, y bueno, la conducta humana es lo que surge, y aparte hay que tener conocimiento también sobre lo que son las normativas legales. Hay que tener en cuenta que estamos ante tiempos que no son los tiempos que en general se utilizan en clínica o en otras actividades, sino que son tiempos que están reglados por la justicia, ¿no? Entonces, el rol del perito en realidad está arreglado por perdón que lo voy a leer, pero es el Código Procesal Civil Universal de la Nación. Bueno, que es la parte que habla de la prueba de peritos, se especifican los límites de la función, van desde un artículo 457 al 478, ahí está regulado cómo es la función y qué es lo que debe hacer el perito, ¿no? Pero por otro lado, esto siempre estamos hablando para todo tipo de peritos, no solamente para los peritos psicólogos. Por otro lado, existen posgrados, existen diplomaturas y demás, pero todas ellas no son necesarias para el ejercicio de la profesión dentro de la justicia. O sea, para ser perito no exigen eso por ahora. O sea, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí exige un curso, pero el curso tiene que ver con técnicas procesales, que tiene que ver con cómo se arma un escrito, cómo son los tiempos procesales y demás. Pero por otro lado, en la actualidad se está pidiendo mucho que haya una mayor capacitación, y hay provincias incluso que ya lo están exigiendo y están exigiendo ante distintos organismos para que el perito psicólogo tenga determinada capacitación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que vamos a estar ayudando a que este dictamen que está afectando a las personas. Entonces, por ejemplo, me comentaron que en la provincia de Entre Ríos ya se está teniendo, FEPRA está trabajando para que exista una especialización o un doctorado. Los peritos que ya están trabajando, obviamente, un tiempo,
para que cumplan con los requisitos y a los que están por ingresar se les va a exigir que tengan una capacitación. Bueno, en nuestro caso, unos conocimientos que consideramos importantes para el área del diagnóstico. Una es el conocimiento del cuadro psicopatológico que necesitamos nosotros para poder hacer el diagnóstico, conocer la situación actual está bastante compleja en el área de salud mental, especialmente con la pandemia, hizo un quiebre muy alto, hay una irrupción de adolescentes en las consultas y ellos traen patología alimentaria, autoagresiones, ideación suicida, que es un problema, el tema de los suicidios. Hay mucha trastornos de ansiedad. Entonces, para nosotros poder dilucidar eso, si estamos ante un paciente con algún trastorno, es importante. Entonces, el conocimiento de trastornos psicopatológicos. Otra cuestión importante, nos parece, es conocer cuestiones evolutivas, la evolución, que se da en cada periodo evolutivo para no confundir determinadas características con cuadros o síntomas patológicos, cuando en realidad es producto de una evolución propios y típicos de la edad. También conocer un poco de lo que está pasando, no es tan dinámico el cambio que hay a nivel social, entonces es importante conocerlo. Nosotros estamos trabajando ahora con muchos adolescentes, entonces informarnos sobre lo que está pasando, todo lo que nos está llegando. Es importante conocerlo para poder preguntar, para poder escuchar lo que nos están diciendo. También es muy importante. Y después también, bueno, la escucha, el trabajo clínico, nosotros lo hacemos presencial porque también consideramos que lo que se ve presencial, desde lo no verbal, lo verbal y lo no verbal, nos aporta mucha información y a nosotros que trabajamos con patologías por ahí más severas, nos da herramientas de intervención mayores que lo que se daría a nivel virtual, porque a veces hay que tomar decisiones, solicitar que venga la familia, poner al paciente en protección y necesitamos, nos es más fácil el trabajo en la presencialidad. No sé qué más les iba a decir, que a mí se me fue. Bueno, eso no sé, no me acuerdo qué más les iba a decir. Bueno, bueno, competencias y habilidades de psicoanálisis para diagnosticar. Básicamente, ponerse a trabajar, a escuchar, a realizar la tarea, ¿no? Porque el diagnóstico es parte de una etapa del tratamiento. La tarea es la tarea de la escucha y de cierta lectura de eso que sucede. Entonces, ¿qué competencias podemos tener? Es realizarlo. El análisis propio es otra herramienta, ¿no? Que el psicoanálisis se considera como una de las patas, ¿no? Hacia el profesional, el análisis del analista, digamos, que no va a analizarse como analista, sino que va a analizarse como sujeto que padece alguna cosa y en algún momento se arma alguna pregunta, irá a análisis para analizar esa pregunta, no se hace terapia para atender, no se hace terapia porque se padece de algo, pero ese trabajo respecto de los padecimientos propios también es una competencia, y a eso la también, ¿no? Que se aprende el propio análisis. Y la supervisión es otro espacio, ¿no? que nos permite herramientas para el diagnóstico, porque es un espacio fuera del espacio de tratamiento, donde uno piensa lo que sucede en ese tratamiento, tanto respecto del paciente como la posición que tiene el analista y lo que va sucediendo avanzar. Entonces, sería la práctica misma, el análisis propio, el espacio de supervisión y, bueno, la supervisión teórica también laboral. Pero bueno, teórica. Con esta segunda pregunta, ¿te acordás? Porque está similar, bastante en concordancia con la anterior. ¿Qué herramientas se utilizan en sus prácticas para arribar a un diagnóstico?
Bueno, las herramientas de las técnicas en sí mismas. Técnicas que nosotros administramos. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a decir, estoy acá, vuelvo a ser la defensora de las técnicas, pero del diagnóstico. Pero en realidad, nosotros las técnicas en sí mismas sirven en muchos ámbitos o son herramientas para lograr medidas. En el ámbito de selección de personal, el objetivo de administrar una técnica no es el objetivo de arribar a un diagnóstico, es el objetivo de entonces, previamente armar un perfil de puesto y de candidato que necesita la empresa y hacer de alguna manera una descripción de la empresa, es administrar la técnica con el objetivo de si esa persona se puede adecuar o no a ese puesto. O sea, no es hacer que la técnica nos permite en otros ámbitos llegar a un diagnóstico, en el ámbito laboral solamente para ver si se puede adecuar un perfil a un puesto determinado. ¿Sí? Ese es el objetivo. Las técnicas en sí mismas tienen cada una su objetivo, su metodología, su forma de administrar, y con eso hacemos un informe. ¿Sí? Va a depender el objetivo con el cual nosotros administramos la técnica. En el área laboral vamos a tener objetivos si esta persona se puede o no. Por el área forense, o en calidad, por ahí tiene otro, y es la misma técnica, o son técnicas parecidas. Por ahí la técnica, nosotros desde el ámbito laboral administramos la herramienta que son las técnicas, o las entrevistas, como hacíamos antes, van a ser para ver si específicamente esa persona se adecua al puesto o no. Básicamente, no lograr un diagnóstico en sí mismo. Bueno, compartimos. Para nosotros el diagnóstico siempre es clínico. O sea, la herramienta no hace el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y la herramienta es la técnica que utilizamos para llegar hasta ahí, ¿no? O sea, si pensamos en el caso de un médico, toma la temperatura, el termómetro no le dice qué es lo que está padeciendo. En este caso, sería lo mismo. Sin embargo, o sea, el instrumento nunca es el que da el diagnóstico, sino que somos nosotros con nuestra capacidad y nuestra idoneidad, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto siempre usamos técnicas, herramientas. Lo más importante que usamos es la entrevista diagnóstica, y después usamos textos psicométricos y proyectivos. Siempre para validar las conclusiones a las que queremos llegar, ¿no? Las técnicas más usadas en jurídica son el Bender, el HTP, la persona bajo la lluvia, Rorschach, el 2, el test de la memoria, la relación. Siempre las técnicas estas tienen que ser pensadas en un soporte, ¿no? Como una herramienta, como un soporte objetivo, académico, científico, y siempre tener en cuenta que tiene que ser de amplio uso y de reconocimiento científico. Siempre las herramientas que va a utilizar de acuerdo a la pericia que va a realizar es el psicólogo de cargo, pero en algunos casos, por ejemplo, en laboral, algunas están regladas. O sea, hay un artículo donde dice cuáles son las técnicas que se usan en laboral, pero más allá de eso, después es el psicólogo el que decide cuál de ellas va a hacer uso, y realmente siempre tenemos que notar qué puntos de vista son relevantes. Bueno, en nuestro caso el diagnóstico es, en las chicas, básicamente clínico. Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros observamos en la entrevista y más lo que nosotros preguntamos. Usamos mucho la actividad, digamos, somos activos en la entrevista. Y también nos encontramos, y esto nos va pasando cada vez más en los últimos tiempos, esos pacientes que no hablan, que te dicen el problema, o a veces no hablan nada, te tiran el problemita así resumido. Y ahí queda. Gente que viene derivada, no tuve una paciente que vino derivada porque había tenido una crisis, le faltaba la respiración y tenía palpitaciones y se había quedado dura. Y lo que más la angustiaba era que se había quedado dura, no se podía mover, era una crisis conversiva. Lo que más la angustiaba de esa crisis era que tenía un nene de 2 años y no lo podía asistir. Concurre 2 veces al hospital y el médico le dijo, bueno, no tenés nada clínico, anda al psicólogo. Entonces ella me describe eso y bueno, me dijo que esté acá. Y eso, estoy acá porque me dijo que era
para psicología. Bueno, entonces ahí nosotros, en mi caso y colegas, solemos tener una actitud activa en la pregunta. Y para eso nos basamos en nuestros conocimientos. A ver, ¿qué conozco yo de las crisis, de los cuadros que pueden estar asociados a una crisis de ese estilo? Entonces, bueno, con toda esa información voy armando la entrevista en ese ida y vuelta, ¿no? No es preguntar así aleatoriamente cualquier cosa, sino en ese ida y vuelta del diálogo, ir preguntando y además en relación a qué dudas o qué nos va sugiriendo lo que el paciente nos dice. Pensamos incluso en pacientes que vienen con buena disposición y participan bastante espontáneamente, y uno acompaña todo lo que viene trayendo en la entrevista. Hay una parte donde yo me dedico a preguntar aquellas dudas que me queden. Y especialmente una de las cosas que yo más pregunto es cómo el paciente se siente. Hoy en día, digamos, me pregunto cómo es, digamos, no dejo de ir al paciente del consultorio sin saber cómo se siente. Y no lo pregunto un ratito antes de que te vaya, sino me tomo un ratito un poquito más, porque a veces me llevo alguna sorpresa cuando le pregunto, bueno, ¿y cómo te sentís? Y ahí me salta por ahí con un cuadro de tremenda angustia. Entonces, ahí le dedico un tiempo, me dejo un tiempo para trabajar esa situación. También aplicamos técnicas gráficas, como decía, psicométricas y proyectivas, en el caso de dudas diagnósticas que tenemos. Especialmente se nos dan los casos de cuadros psicóticos, ¿no? En la adolescencia, que son muy progresivos, que son insidiosos y que se presentan así con un polimorfismo que no logramos arribar. Entonces, tratamos de despejar algunas áreas y algunas cuestiones con los test. Nos resulta una herramienta útil, nos aporta más información que lo solemos utilizar. Sí, me gusta. Trabajé en laboral también, así que tengo un poco de experiencia con eso. Bueno, las herramientas, voy a repetir un poco a las competencias. La escucha, el propio análisis y la supervisión, ¿no? Las herramientas del psicoanálisis, nosotros escuchamos y a partir de la escucha hacemos una lectura de esa escucha. Eso se realiza lo realiza un analista. El espacio de supervisión es un espacio de eso, que no tengo mucho. Bueno, a ver, esta pregunta vamos a plantear algunas porque estamos un poco cortos de tiempo, así que les voy a preguntar. ¿Es necesario informarle al paciente sobre el resultado del diagnóstico y por qué? En el área laboral, los resultados de lo que nosotros, de la administración de las técnicas que estamos para la reunión, no se informa a la persona al candidato, ¿sí? A la persona que sobre eso, administramos técnicas, sobre eso hacemos un informe y los resultados, ese informe va a la empresa. No se hace una devolución y es una pregunta que se repite mucho. ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a decir el resultado? Yo quiero saber, porque quiero saber que la evaluación, porque hace 2 horas que estoy acá y vos. El resultado es directamente, la devolución es directamente a la empresa. No se le hace ninguna devolución a la persona que está administrando la evaluación. Me parece tampoco. En realidad nosotros no trabajamos con pacientes. Trabajamos con personas que están siendo evaluadas, peritadas por un determinado hecho. Entonces nosotros en realidad trabajamos para el juez. Al que hay que informarle es al juez. Incluso durante la pericia no se le va haciendo ningún tipo de comentario porque el perito es un neutral objetivo. Entonces, la entrevista de evolución en el caso de la psicología forense sería cuando el peritado se entera, junto con el resto del actor o de la demandada, se enteran todos a la vez. El perito realiza su trabajo, su proceso, hace un diagnóstico, ese diagnóstico informa al juez y es el juez el que informa a las partes a todas por igual, justamente para no quedar de parte de ningún lado y no tomar partido
informamos. Bueno, el derecho a la información ya está en la ley de salud mental y en varias leyes que acompañan esto. Para nosotros es importante trabajar el diagnóstico del paciente. En muchos casos, al contrario, trae mucho alivio porque supongamos un paciente depresivo que está muy irritable, porque hay consulta por irritabilidad y genera muchísimo conflicto a nivel familiar. Y la irritabilidad está dependiendo por ahí de su cuadro depresivo, informarle al paciente y también utilizamos el diagnóstico para informarle a la familia. En el caso de la depresión, el paciente no se quiere levantar y la familia, dale, que sos vago, que no te querés levantar, qué sé yo. Entonces, poder informarle al otro, ¿no?, de qué situación está para que pueda colaborar con el tratamiento, nos parece importante. Siempre lo utilizamos, lo tenemos muy incorporado, nos va bien con eso, nos da buen resultado con el trabajo con el paciente. Esto es para informarle su situación actual en la cual está en ese momento y también para informarle, darle el porqué del tratamiento indicado, ¿no?, que está respondiendo a esa apreciación diagnóstica. Y nada, nos resulta como muy dinámico para el trabajo y también nosotros trabajamos mucho con la familia y bueno, y entendemos que es un derecho y vamos hacia eso, la sociedad va hacia eso, hacia los derechos del paciente en todas las áreas. En medicina está muy instalada desde hace mucho tiempo y acá la ley de salud mental lo dice en uno de sus artículos. Una ley que es controvertida en algunos puntos, pero en este por lo menos no dice que tiene derecho a conocer su diagnóstico y el tratamiento en la medida de sus posibilidades. Y si el paciente no lo sabe, comunicárselo al familiar o tutor. También tienen derecho a acceso a la historia clínica y hay 48 horas para entregársela. Eso también es parte de la ley, digamos. La ley le da ese derecho al paciente. Y eso está. Y bueno, nosotros tenemos que ayornarnos también a los cambios que se dan a nivel de la ley que nos atraviesa todo el tiempo nuestra práctica. Bueno, en psicoanálisis, primero está el caso por caso, ¿no? O sea, obviamente es un derecho saber el diagnóstico, pero hay que pensar situación por situación. Yo, en el punto en relación a dónde se pone el acento en un tratamiento psicoanalítico, el acento no se pone en ese saber, porque el diagnóstico es un saber que funciona para una de las tareas que tiene que llevar el analista, que es direccionar la cura. Entonces, como es un saber para el analista, cómo opera en cada paciente, será como en cada paciente también opera en otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona puede, a partir de saber su diagnóstico, dar una explicación de lo que le pasa y desde ahí seguir sosteniendo lo que le pasa, porque como es fóbico, bueno, le pasan estas cosas. Entonces, muchas veces ese conocimiento puede terminar siendo un saber que termina sosteniendo ese padecer, ¿no? Como que le da consistencia, como explicar de otra manera lo que nos pasa. Bueno, tengo la luna en cáncer, no sé qué, no sé cuánto, yo soy así que me pongo así, ¿te das cuenta? Tengo la luna en cáncer, y así también soy cómica, ¿no? Entonces, digamos, es un saber que, pero ¿qué pasa? Digamos, entonces no se le va a decir, se le va a ocultar, no. O sea, si te pregunta y hay que hablar del diagnóstico, se hablará como se habla en el psicoanálisis. La regla fundamental es que se hable de todo, ¿no? Y que a una cosa se le ponga un acento particular. Se juzgue y se deje de hablar de eso. Entonces, como se la asociación libre, la regla para el paciente, y bueno, si el paciente quiere saber su diagnóstico, trabaja sobre eso y te habla, lo que haga esa persona, o sea, lo que haga esa persona con ese diagnóstico, trabajará como otro tema. No es que nadie diga, no te voy a decir porque a ver si todavía lo utilizás para sostener tus síntomas, no. O sea, si quieres saber el diagnóstico, se hablará. Pero el acento no está puesto ahí porque es un saber que nos sirve a nosotros, con lo cual no se pone en juego.
No se trabaja con el paciente diagnóstico. ¿Qué se trabaja con el paciente? Se trabaja ese padecimiento. Al paciente, ¿qué saber le sirve? Le sirve el saber que produce su inconsciente. Entonces acá tenemos en psicoanálisis 3 puntos que voy a tratar de rápido porque no sé si me da el tiempo, que es el lugar de la verdad, el lugar del saber y el lugar del conocimiento. Que en el psicoanálisis la verdad se juega en ese padecimiento y en esa división de una historia singular. Entonces, sobre esa verdad el paciente obtiene un saber que le da su inconsciente, o que le da sus delirios, o que le da sus alucinaciones, y ese es el saber que se pone a trabajar. Entonces, al paciente, ¿qué le sirve? Entender cuál es la estructura que tiene, o entender cuál es la complicidad que tiene respecto de aquello que padece. O sea, sirve de entender en qué punto termina siendo cómplice del padecimiento propio. Las preguntas, ¿desde dónde, qué identificaciones sostienen cierto padecer? ¿Cuáles son las determinaciones, las marcas de la propia historia singular con otros particulares que determinan ciertas posiciones de padecimiento? Conocer eso para abrir el margen de libertad y armar nuevas selecciones es el saber que al paciente le sirve obtener en psicoanálisis. Entonces, el conocimiento del diagnóstico es para el analista, básicamente, porque orienta y diferencia las posiciones de la cura. Si el paciente lo quiere saber, puede trabajar y puede ser un tema más, como otros temas, ¿no? Una persona puede traer a su espacio. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué importancia tiene la supervisión en el diagnóstico para ustedes, acorde a la vida en el... A ver, la supervisión es importante. Muchas veces a mí me pasa como en la práctica que por ahí estoy usando o seleccionando algún perfil determinado y hay algún perfil que no me tengo que estudiar o de elegir algún perfil por sobre el otro, o hay algo de los perfiles que administro que me dan dudas o que me dan ciertas elementos que por ahí se adecúan a las competencias o que yo necesito para hacer perfil, pero hay otros datos que me brindan las técnicas que por ahí me hacen dudar. Entonces, es importante la supervisión porque por ahí uno no tiene todos los conocimientos, por ahí entra, antes que es un ámbito laboral y no es algo clínico y no hay transferencia, pero sí puede haber algo específicamente, conocimiento que no tenemos, o entra en juego algo de nosotros que sí o sí necesitamos supervisar para poder que nos ayude a elegir o oriente entre un perfil u otro. Bueno, de la supervisión, formación continua, capacitación y análisis personal siempre es necesario para el buen ejercicio profesional, ¿no? Además de la ética de ser una buena persona. En forense, como les decía, no trabajamos con una persona que está en tratamiento, pero sí con personas que están ante situaciones de vulnerabilidad o de sufrimiento. Nunca hay que olvidar, bueno, que es necesario trabajar con responsabilidad, con sensibilidad, por eso es necesario supervisar aparte con profesionales que estén también a la altura de eso. Si nosotros sentimos que no estamos en las condiciones de poder tomar, sentimos que estamos necesitando una supervisión, también para alguien que también esté a la altura, porque al fin y al cabo, en el contexto forense que estamos trabajando, siempre vamos por un diagnóstico donde haya algo objetivo, algo que sea de calidad, pensando siempre que hay una persona en el medio, como les decía, sufriendo, y que aparte nosotros somos responsables de administrar, que después va a afectar a la vida de esa persona. Entonces es muy necesario que hagamos eso. Bueno, el tema de la supervisión siempre es muy importante porque uno tiene los propios sesgos personales, incluso teóricos, en la evaluación del paciente. Entonces, poder tener una mirada que a la distancia pueda ver algo que nosotros no estamos viendo, y además porque uno establece una relación con el paciente. La objetividad, entiendo, no existe. De hecho, a nivel legal entiendo que los informes que hacemos los psicólogos no son determinantes en las situaciones legales,
por esto que se juega de la falta de objetividad que nosotros tenemos en relación al paciente, más allá de que tratamos de serlo lo más posible. Entonces, la supervisión nos ayuda a tener una visión diferente de otro lugar, a hacernos otras preguntas. Así que, digamos, es un ejercicio que siempre tenemos que estar realizando. Porque, bueno, sí, los egos personales y los egos teóricos, siempre. Bueno, sí, obviamente supervisión sí. Voy a tomar dos referencias de Lacan en relación a eso, de la cura y los principios de su poder, donde Lacan plantea la analista del banquillo y el lugar, por sí, ¿no? Atender es un tema, en el banquillo es otro, pero que dé sus razones y que hable lo que hace y que pueda prestar su clínica y que no quede una cosa, ¿no? Como decía, de charlatanería. Porque se trata de asociar libremente, pero no de cualquier cosa, no es que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, ¿no? Sino que hay algo que nos orienta y lo que nos orienta es lo real y un padecimiento que se expresa en el espacio de esa persona, por lo cual el analista del banquillo tiene sus razones y después en el seminario 22, porque esto es de la Dirección de la Cura en 1958, el 22 es un seminario avanzado. Lacan dice algo así como que el analista es impensable que sea al menos dos, el analista para tener efectos y el analista que a esos efectos los teoriza. O sea, el analista está en posición de analista y el analista que está por fuera de esa posición y teoriza de sus efectos. O sea que hace una lectura de su práctica y de lo que sucede ahí. Bueno, y la última pregunta es para nuestras dos referentes del área clínica, y es, ¿qué relación existe entre el diagnóstico y el contexto sociocultural actual? Desde que nosotros montamos nuestra institución ha cambiado muchísimo la sociedad y con eso la forma en que se manifiesta el malestar. Con esto la forma, digamos, que el paciente aparece en la consulta. Entonces es notable. Nosotros al principio teníamos algunos pacientes que compartíamos, algunos, y hoy fue creciendo con el tema de, porque además de lo que ya venía, la vamos adelantando, de que la depresión y la ansiedad van a ir subiendo y esto se fue viendo, hubo muchos movimientos sociales que fueron poniendo al descubierto un montón de cosas que se adelantaron incluso a nuestro trabajo profesional. Tenemos el tema de violencia de género, identidad de género, bullying, ciberacoso, las redes sociales, tantos movimientos, los familiares de los pacientes que se suicidan, digamos, han hecho tanto ruido que han generado cambios en las leyes y cambios teóricos. Y eso se ve reflejado en los pacientes que recibimos ahora. Entonces, la cantidad de pacientes que nosotros tenemos en trabajo interdisciplinario es mucho mayor que los que teníamos antes. Y nosotros creíamos que al principio, después de la pandemia, bueno, hubo un auge así de ansiedad, y decimos, bueno, esto va a pasar, porque listo, esto es una reacción al encierro. Pensamos, bueno, esto es un momento. Resulta que no, porque ahora se están poniendo adolescentes los niños de la pandemia. Y el impacto del encierro, todo lo que ha tenido. Entonces ahora estamos recibiendo a los adolescentes que eran niños de la pandemia. Y vienen con todas esas cargas que sufrieron. Fue algo invisible que se fue dando, pero que tiene muchísimo impacto en la salud mental. Con lo cual, la edad de consulta en nuestro centro bajó muchísimo. Antes venían más bien jóvenes y adultos, y ahora vienen muchísimos. Nosotros atendemos niños, por esto al no tener todo el equipo completo como para abordar las problemáticas de niñez, nos quedamos con adolescentes y adultos. Bueno, tenemos muchísimos adolescentes, además empezamos a trabajar con las escuelas, nos vienen a hacer los mismos alumnos, preguntas sobre salud mental, vinieron a hacer qué es el pánico, vinieron a preguntar sobre el pánico, el impacto de las redes, ellos mismos, los propios alumnos, y esto me decía una docente, que en provincia de Buenos Aires, los propios centros de estudiantes
presionaban a las autoridades educativas para que se llevara el tema de salud mental a ser trabajado en las aulas. Esto dio lugar a un programa donde hoy los chicos están trabajando sobre temática de salud mental. Que ellos están viendo, porque ellos ven el ausentismo, que nosotros antes lo relacionábamos más con, bueno, allá en provincia consumo de porro, tanto consumiendo porro y demás. Hoy el ausentismo es trastornos de ansiedad, depresión, hay muchas crisis de ansiedad en los salones, los chicos lo saben, se habla mucho de ideación suicida, hay autoagresiones detectadas en las escuelas, muchísimo lo que está pasando eso. Entonces, los mismos alumnos han generado todo un movimiento que, bueno, ahora lleva a que ellos mismos trabajen el tema de la salud mental. Así que nosotros lo vemos, sí, reflejado en nuestra práctica diaria con las consultas que recibimos. La pregunta es sobre el diagnóstico y el contexto sociocultural. Lo que pensé en relación a esto, por un lado algo del contexto, ¿no? Que uno que dice, cuando dice contexto, habla de la época, de los modos de subjetividad, de qué se transmite, qué transmiten las familias, qué se transmite en las escuelas, ¿no? Porque como sujetos y los modos de subjetividad son resultados de esa matriz que nos imprime la familia, la escuela, lo que es la educación. Entonces, la época que nos toca es una época, ¿no?, neoliberal, neocapitalismo. De lo que sucede, yo sé cómo situar algunas cosas de la época. Hay una proliferación en los diagnósticos, está lleno de diagnósticos, las personas vienen porque hay proliferación en los modos de tratamiento de los padecimientos. No solamente las terapias son modos de tratamiento, la gente va a un montón de otras alternativas, médicas, no médicas, fitoterapia, digamos, está lleno de la burra de café, bueno, etcétera, lo cual son modos, ¿no? La gente busca, esto da cuenta de la época también, de la tecnología, la inmediatez, la mediatización de los lazos, como los lazos y las satisfacciones son inmediatas, mediatizadas. El discurso capitalista produce sujetos que conocen sus propias marcas particulares y son captados por un mercado que está todo el tiempo proponiéndole otros objetos, ¿no? Y que siempre es algo más, ¿no? No es que, bueno, tenés este auto, ¿no? Pero ahora salió, ¿no?, tal otro, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, tiene esta cuestión siniestra, que nada se satisface, que la propuesta es: tú puedes, nada es imposible, todo vale, pero nada satisface, ¿no? Entonces, siempre está como... Entonces, produce sujetos que desconocen sus propias marcas, porque no es que el mercado está dirigido a la singularidad, ¿no?, de que a mí me gusta tocar el piano, ¿no? O sea, es esto y aquello y lo otro todo el tiempo. Y entonces, en contraposición al psicoanálisis, ¿no?, de algún modo, lo que plantea es el no todo. Lo que pregunta es qué te sucede, lo que pregunta es qué quieres, ¿no? La pregunta fundamental es ¿qué quieres? Es una pregunta respecto de una elección, de elegir, que elegir no es cualquier cosa, ¿no? Porque, bueno, ¿qué elijo? Y si elijo, pierdo porque renuncio. Esa contramano de todo se puede, ¿no? Implica la renuncia. Y considera al sujeto en su singularidad, en esa historia, con las vicisitudes de esa historia, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es la puerta, ¿no?, de resubjetivar, ¿no?, dar la palabra, escuchar esa singularidad, alojar ese padecer, acompañar una pregunta que le implique y que le permita ese margen de libertad que no tenemos, porque lo cierto es que estamos determinados por todo, ¿no?, por el otro, por el texto, ¿no?, por lo que nos toca en suerte de gracia. Entonces, el contexto es el que hay, y con respecto a eso el psicoanálisis opera esa posibilidad de apertura a una pregunta. Ustedes habían hecho una pregunta que la dejaron al margen y yo la quiero retomar porque me parece importante solo para situar esto. Me queda una. Que es sobre la palabra, si nombrar un padecimiento es estigmatizar,
estigma viene de marca. La marca, el estigma es una marca en el cuerpo, ¿no? En el catolicismo aparecían, ¿no?, los santos, ¿no?, con estigmas. Después se utilizaba para marcar a los esclavos o a aquellos que habían cometido una pena, ¿no? Entonces, el estigma es una marca en el cuerpo que de algún modo nos habla mal de nosotros, ¿no? Y bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De esas marcas que nos vienen de otros y que nos nombran, y algunos nos nombran de un modo y otros nos nombran de un modo que nos deja padeciendo. Entonces, nombrar no es estigmatizar, es dar, ¿no?, como decían, es dar lugar a diagnóstico, dar lugar a poder ubicar, ¿no?, y orientar un tratamiento. Y en psicoanálisis justamente se trata de liberar esos estigmas que la historia o la vida no. Bueno, hemos llegado al final de las exposiciones, por cierto, excelentes, a la verdad. Pero ahora va a tomar nota, va a llamar a chat, los que quieren ustedes hacer preguntas anoten. Y hoy, como bueno, estamos en una jornada de celebración también y de acompañarnos, está también la doctora Analia Vázquez, ella también está en el taller de TFI, una de los objetivos también de esto, de hablar del diagnóstico, de la circunferencia de mal, es trabajar el rol del psicólogo. Así que, bueno, yo la invité también para plantear un par de cositas mientras que vamos hablando de los circuitos, para que vayan al sí. Buen día. Bueno, agarro esto para que se escuche para todos. Buenos días a las autoridades. Muchas gracias, Mariel. Gracias a todos. Felicitaciones a quienes han organizado este encuentro. Diría yo tan importante en la carrera de todos, de ustedes y la nuestra, ¿no? Cada uno desde su rol. Miren, yo voy a tratar de ser breve, a veces me cuesta, pero la función de que yo hable hoy, el objetivo es poder hacer transferencia de conocimientos. Y así como cuando hacemos de TFI, hablamos de las PPS, ahora las PPS se vuelcan o también se interrelacionan con los TFI. ¿Qué queremos plantear desde acá? De una de las tantas posibilidades que tenemos es el rol del psicólogo. Es ese capítulo en el que ustedes desembocan haciendo el TFI, digo, ustedes se chocan con eso y tal vez lo pensaron desde el inicio. Me parece que cada uno irá pergeñando y armando en su cabeza sobre qué quiere trabajar en ese trabajo tan importante y tan personal que hace cada uno de ustedes. Y nosotros pedimos este rol del psicólogo, que ustedes se vean en ese lugar, que desde el recorrido se vean. Y relacionado con el diagnóstico, yo ponía algo así como que el diagnóstico es un faro para nuestras prácticas. Después, todo lo que dijeron las colegas y mucho más, en el sentido de el lugar que ocupan, en qué ámbito. Y esto también es importante que nosotros planteamos esto de diferenciar las incumbencias o tenerlos en cuenta, el ámbito y el marco teórico. Digo, cada cosa que vamos nombrando nos perfila un camino. Entonces, pedimos esa coherencia, ¿no? Perdón, que ustedes se vayan viendo y puedan plasmarlo en cada trabajo final, que es el inicio de lo que va a seguir, valga por ahí, ¿no?, la paradoja de final y comienzo. Y pedimos esto, que ustedes se vean allí desde este rol, a veces haciendo diagnósticos. Yo creo que ya cuando ustedes se plantean el tema, algo diagnosticado tienen. Cuando ustedes, no, aunque sea sin darse cuenta, digo, ustedes hablan de biología fronteriza, género, violencia, bueno, después habrá, por supuesto, que profundizarlo. Pero es eso, que se vean allí y se vean instrumentando qué para tratar esa situación, ese padecimiento y esa subjetividad. Así que, nada más o menos me parece.
Bueno, ahora damos paso a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, acá por el micrófono. ¿Nadie? ¿No? ¿Sí? Bueno, tenemos una entonces de los... ¿Qué pasa cuando, voy a hacer esta pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando el psiquiatra no quiere dar el diagnóstico a la familia por miedo a provocar un derrumbe en la pareja? Bueno, no sé, bueno, yo que ¿Hay otra pregunta más? ¿Qué pasa cuando el psiquiatra no quiere develar? Por el niño. Porque no provocar un derrumbe en la pareja de un niño de 12 años. O debería operar. Bueno, ahí se supone que, bueno, nosotros no hacemos infantil, pero ahí se supone que hay del psiquiatra que hace una evaluación y que en realidad le debe comunicar a los padres el diagnóstico al cual arribó, porque esto va a derivar en un tratamiento, necesariamente. En todo caso, trabajará con el psicólogo para que el psicólogo trabaje a nivel familiar el impacto que este diagnóstico puede tener. Pero no podemos no informar, digamos, entiendo que no puede no informar el psiquiatra un diagnóstico, porque eso deriva necesariamente en un tratamiento. Entonces, ¿cómo justifica el tratamiento? Te doy esto. Y en realidad pasa mucho que los pacientes reciben medicación y uno le pregunta, ¿por qué diagnóstico te está medicando? No sé, me lo dio el psiquiatra. Digo, ¿para qué? ¿Con qué fin? Porque dan mucho, a los niños muchos antipsicóticos, porque no es común, bueno, dar quetiapina, risperidona, aripiprazol, así, a pasto. Entonces, y la gente ni siquiera sabe por qué se lo dan. Es un poco impulsivo, bueno, le damos risperidona para bajarlo, eso lo siempre. Van medicando los síntomas sin en realidad hacer un diagnóstico y decir, bueno, vamos a dar para este diagnóstico tal medicación, la más adecuada, porque siempre la medicación que está más estudiada y más adecuada para este diagnóstico va a este tratamiento. Pero no como se suele hacer, que sin diagnóstico la familia no sabe lo que tiene su hijo, medica. Y después está, y el psiquiatra también puede contener a la familia, también es parte de su rol, no es solo medicar. Y después está el rol del psicólogo, no sé cómo estará planteado si el psicólogo trabaja con la familia, entiendo que sí, en estos casos. Y bueno, ayudar a la familia a procesar esa situación, que seguro que no es fácil, porque no es fácil ni procesar el diagnóstico, ni procesar lo que debe pasar en el día a día en casa con un niño con diagnóstico con una problemática de psicosis. Aunque no tenga el diagnóstico, esa problemática tiene repercusión en el hogar. Y para los padres seguramente es difícil transitar eso. Entonces, trabajar, contener a esos papás, parece que es un rol muy importante de parte del psicólogo. Pero sí entiendo que tienen derecho a la información. ¿Otra pregunta? Hasta. Bueno. Hola, mi pregunta tenía que ver con respecto a la devolución, que entiendo sobre todo en dos grandes estantes, que esa laboral no se devuelve y en el jurídico forense tampoco. Pero, ¿qué pasa desde la contratransferencia? O sea, ¿qué les pasa a ustedes en esto de no darle al otro algún tipo de devolución? Personalmente me hace mucho ruido ese no se hace y nada, lo he preguntado varias veces, pero me queda esa duda. En realidad existe una devolución, pero la devolución es el diagnóstico que se informa en la respuesta que se da al juez. O sea, nosotros no hablamos con un paciente, es como que tomamos usted y hacemos todo un proceso sobre un hecho particular de la persona. Entonces, hay una realidad, nosotros lo que no hacemos es decírselo de manera directa. No podemos decírselo de manera directa porque no trabajamos con esa persona, sino que trabajamos
de otra manera a un juez. Pero tenemos, obviamente, hacemos nuestras propias previsiones, nuestro propio ejercicio personal, obviamente, porque nuestro trabajo lo exige. En mi caso, cuando se hace como una evaluación, yo siempre al principio, cuando inicio cada una de las entrevistas que hago, o el proceso de selección de técnicas, y como que lo informo a la persona. Mira, yo vamos a hacer todo un proceso, yo crear unas técnicas, sobre eso que se me informa, que es lo que está pidiendo la evaluación en la empresa, y ya, como muchas veces de antemano digo que muchas veces preguntan, ¿vas a hacer una evaluación? ¿Vas a hacer una evaluación? Después, ese informe yo lo envío a la empresa y ya como que me informo como de antemano, como para que muchas veces o bajar las necesidades o esta cosa de necesidades, decir, pero yo quiero saber, pero sobre todo cuando están dibujando o cuando están en una técnica, está bien, pero ¿qué significa? ¿Pero por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué? ¿O por qué me estás preguntando? ¿Porque vamos bien? Como que tienen a veces ciertas ansiedades acerca de lo que están haciendo y si eso está bien o está mal. Pero muchas veces yo desde al principio ya digo cuál es el objetivo y que eso va a ir a la empresa y que cualquier duda ellos no pueden hablar directamente con la empresa. Disculpe, me sumo a la pregunta y la continúo. En caso de que saben algo de gravedad, algo que realmente ustedes pueden sugerirle, tendrían que ver un psicólogo, tendrían que hacer una consulta, situaciones. Podría pasar, nunca me pasó. Nunca en los años que trabajo en el área laboral, nunca me pasó haber visto algo muy así como extremo ni grave. Podría pasar que si uno ve algo como extraño, poder sugerir o uno pregunta, ¿estás en terapia? ¿Estás en un cuadro terapéutico? Podría pasar, pero nunca me pasó como experiencia. En relación a eso, recuerden que la demanda no es de la persona, es de la empresa. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a resolver si la persona no lo está demandando? En todo caso, lo que yo hago en los cierres es preguntar si quieren hacer alguna pregunta, para hacer un cierre en relación al proceso. Pero no hay mucho más, porque es lo que dice Cecilia, ¿no? Respondo un perfil. Y yo siempre aclaro que acá no te va ni bien ni mal. O sea, no es una cuestión de evaluación en ese sentido, sino es en función del perfil. Y eso tranquiliza, que a veces pregunto, ¿querés saber algo? Dicen que no. O sea, porque la demanda no es de la persona, es de la empresa. Y eso está establecido desde el principio. Y en relación a lo que vos, en mi experiencia, me ha tenido y sí he derivado, he sugerido que vayan al tratamiento. Sí, así que sí, cómo no vamos a tener nuestra ética. ¿Sí? Bien. No lo tomamos nosotros como paciente, pero sí lo derivamos. No sé si respondieron a la pregunta. Me parece, sí, hay una evolución. La evolución, en realidad, el punto de pericia, entre los puntos de pericia también está cuál es el tratamiento que va a tener esa persona. Entonces ahí se informa qué tipo de tratamiento es el adecuado de acuerdo al diagnóstico que se llegó. Lo que no se hace es decírselo a la persona en el momento. Se lo dice a través del interno. Para que termine enterando. Claro. Buenas tardes. Con respecto al trabajo interdisciplinario, ¿cómo se trabaja cuando hay invasión de saberes y si no hay colaboración por parte de cada disciplina que interviene? Bueno, esa fue la idea de armar nosotros un centro, porque en realidad no vamos a hacer. Llamo al psiquiatra o a la psiquiatra no me responde y yo tengo una situación urgente. Entonces, bueno, nosotros somos de mediación cognitiva, entonces armamos un centro donde pudiéramos dialogar sobre esto, facilitamos mucho, podemos en el día resolver. Yo me corro, toco la puerta y tengo un paciente en crisis o en una tal situación. Esto es lo que quisimos facilitar al armar nosotros nuestro propio centro. No es tan común y entiendo la dificultad que tienen muchos pacientes, porque con muchos profesionales que se llaman, y yo he mandado a otros profesionales y me contestan al otro día, y yo a veces necesito la contestación ese mismo día.
Entonces, a veces poder construir un buen lazo con algún profesional está muy bueno, porque eso facilita y agiliza el tiempo. Eso fue quizás nuestro principal objetivo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay trabajo interdisciplinario? No hay. Y cargas como puedes. Si no hay, no hay, que no puedes hacer mucho. Digo, uno tiene que tratar de respetar con otros, ¿no? Digamos, de poder intercambiar, de poder respetar, ¿no? Los saberes que uno considera y los del otro. Pero a veces pasa, ¿no? Que o en la institución que trabajamos, o tenemos un paciente que atendemos de manera privada y nos llama, busca psiquiatra, ¿no? O busca psiquiatra, a veces buscan de manera, de repente dicen, ¿sabes qué? Llamé a un psiquiatra. Okay, bueno, y por la obra social, y entonces empieza, bueno, no venía al psiquiatra con el que trabajo yo. No, bueno, tenés por obra social, andá. Y bueno, y a veces ese psiquiatra o psiquiatra uno no se comunica y no logra establecer ahí. Se trabaja con el paciente, se trabaja con lo que trae, se trabaja con esa escucha y con lo posible, digamos, ¿no? Y a veces pasa en instituciones que esto no se da. ¿No? Que uno intenta que eso suceda, ¿no? Y que, bueno, que uno pueda dialogar con los otros profesionales y que respetar las distintas miradas, porque hay algo de una mirada diferente en cada, ¿no? Y una escucha distinta y se apuesta a veces a cosas diferentes. A veces se apuesta a la supresión del síntoma y quizás un psicoanalista, depende de cada caso, y dice, no, pará, la verdad que yo preferiría que esto lo mantenga un tiempo más, porque la verdad que sospecho que algo de esto está sosteniendo otras cosas, entonces no vayamos a sacar, a eliminar, ¿no? Digo, entonces uno intenta, bueno, eso intercambiar, a veces es posible, a veces no es posible, bueno, son las vicisitudes que la práctica nos, ¿no? Y como en la vida tenemos vicisitudes, en la práctica también, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito privado, ¿no? Porque uno puede tener un paciente que uno dice, bueno, es conveniente que tomes alguna medicación, entonces que vayas a un psiquiatra y va a un psiquiatra que uno con el que uno trabaja, entonces ahí puede hacer este trabajo interdisciplinario, y otras veces no, por distintos motivos, ¿no? Porque el paciente no puede pagar una consulta privada y necesita utilizar el de la obra social, que es un caso bastante típico. Quería agregar nada más una cosita. Que nosotros, una de las cosas que hacemos cuando armamos la historia clínica, uno de los datos que pedimos es el dato de un familiar. Uno debe hacer los datos del paciente y un familiar de contacto, o referente o allegado. Es decir, la situación es realmente compleja y nosotros necesitamos proteger la vida del paciente. En realidad nos llamamos al familiar. Si no contamos, si no hay un psiquiatra de referencia, nos comunicamos con el familiar. A veces los hacemos venir porque el paciente no puede estar sin recuerdo, hacemos venir. En nuestra institución ya están medio acostumbrados y suelen venir, si el paciente está un poco complejo, suelen venir acompañados ya, así que ya nos conocen y acompañan al paciente. Pero si no, bueno, recurrimos a su entorno e informamos. Si el otro profesional, por ahí a veces no coincidimos, obviamente, con el trabajo que está haciendo, nosotros sí damos las medidas y consideramos que requiere resguardo, las damos nosotros, cuáles son las que requerimos. Sí. Bueno, vamos a dar el cierre a las jornadas. Le voy a dar la palabra a la decana, Mr. Laura. Bueno, realmente para mí ha sido un placer un grupo. Por mi parte, creo que representación de todos los integrantes de la conferencia psicológica, un agradecimiento personalizado a cada una de ustedes, no solo por este momento, que además de ser grato, ha sido muy formativo y que a veces no se dan las dos cuestiones juntas. Y esto es muy importante porque ustedes lo han hecho, es ameno y grato y muy accesible para quienes están acompañando en su formación de grado. Así que muchos agradecimientos a cada uno de ustedes. Creo que expresa el agradecimiento de la coordinadora de
prácticas profesionales, del director de la carrera y del cuerpo docente que nos acompaña. En segundo lugar, quiero felicitar a las estudiantes que en este caso han participado, porque realmente, bueno, dan cuenta de que han podido ir haciendo un proceso de aprendizaje en un rol que no siempre está tan especificado en nuestras actividades reservadas, no siempre figura lo que tiene que ver con la gestión. Y es todo un gran capítulo. Gestionar es poder arbitrar los medios y generar con esos medios disponibles condiciones de posibilidad para que algo emerja. Y generalmente que emerja, si es posible, en función del beneficio de la comunidad. Entonces, si ustedes han podido captar el espíritu de lo que significa gestionar, bueno, está más que cumplida la práctica preprofesional en este sentido. Es también lo que expresan de alguna forma nuestras colegas, cada una en lo suyo, en su institución de referencia o en sus espacios de trabajo, donde están gestionando múltiples situaciones que tienen que ver con, a veces con cosas muy sencillas como tener una resma de papel y un lápiz para que alguien pueda desplegar técnicas o gestionar otro tipo de recursos. Bueno, gestionar implica muchos niveles. Ustedes han podido hacerlo en relación a armar este espacio que esperamos, menos desde lo que esperan los subdocentes y referentes, un deseo de su parte, haya sido una experiencia para capitalizarse en cosas que quizás antes, en este proceso de formación, no se les hubiese ocurrido que podían poner en juego. Por otro lado, en última instancia, pero no menos importante, sino por todo lo contrario, quiero felicitar a la coordinadora de práctica profesional, porque es quien, digamos, ha podido tener esta mirada para acompañarnos en el proceso. Y sobre todo, acompañarnos muy de cerca por el director de la carrera. El director de una carrera como la nuestra tiene una importancia central en todo el articulado del plan de estudios, de lo que ustedes van desarrollando, de las habilidades y competencias que se esperan que vayan incorporando en este saber hacer en esta formación en el rol de psicólogo. Entonces, el director tiene un rol que ha ido desempeñando en todos estos 4 años, desde que también prácticamente ha comenzado con la tarea de PPS, de su designación y el grupo de incorporación de la coordinadora, donde cada vez el espacio del PPS ha ido tomando una significación y una importancia muy notable, porque va enlazado con lo que dijo la doctora Vázquez, de que realmente tenemos una convicción en la responsabilidad que tenemos nosotros de formarlos con las mejores herramientas para que sean profesionales más idóneos posible, porque tenemos una responsabilidad social. No por nada, nuestra carrera, hermosa carrera y apasionante carrera, pertenece al artículo 23 de la Ley Superior de Educación. Es decir, estas 3 carreras que tienen un propósito sensible y un impacto directo en nuestro entorno. Entonces, este es un llamado a seguir pensándose cada uno de ustedes en este rol maravilloso que pronto estarán desempeñando con una ética que atraviese cada uno de sus actos, sus decisiones, y con una convicción de que están participando activamente en nuestro ámbito social. Así que gracias, las felicito nuevamente y gracias por lo que nos han acompañado en el día de hoy, presencial y en forma remota. Ustedes nuevamente gracias porque han podido dar cuenta también a través de sus distintas formas de este trabajo vinculado a cuestiones éticas y a la responsabilidad de nuestra hermosa profesión. Gracias.